Andrés, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Cecilia y Oscar. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Al contrario, Andrés, gracias a ti por atender nuestro llamado. ¿Cómo analizas esta situación, Andrés? Porque realmente ya es claro, es como que fuera una película, es una y otra, ¿no? Lo que te están diciendo una y otra aproximación es que el empate se ha mantenido durante la última semana. ¿Cómo lo analizas tú? Efectivamente, lo que estamos viendo es un resultado no del todo sorpresivo. Veíamos, como tú comentabas hace un momento, Cecilia, que la tendencia de la última semana más o menos era ya a estar en el movimiento de un empate estadístico, ¿no? Incluso en algunos últimos simulacros que todavía no se podían difundir por esta norma anacrónica del silencio electoral, mostraban a Keiko con algunas décimas por encima del señor Castillo, como también en algún momento el señor Castillo estuvo encabezando por el mismo porcentaje. Lo que estamos viendo ahorita, que es la diferencia que hay entre el boca de urna y el conteo rápido, nos confirma eso, ¿no? Que estamos ante un empate estadístico y que por el margen de error el resultado va a tener que ser el oficial. Vamos a tener que esperar hasta que termine de realizarse el conteo y que se terminen de procesar las actas, por lo menos para ver si el grupo de actas que seguramente podrán ser objeto de impugnación llegan a ser suficientes como para revertir el eventual resultado que oficialmente la OMP vaya mostrando, ¿no? Una vez que termine de procesar todas ellas. En efecto, esto es así, es la verdad, es la realidad. El país está partido por la mitad. Y ahí quiero empezar a conversar contigo, abusando de tu análisis, Andrés. ¿Qué significa llegar al bicentenario con el país partido exactamente a la mitad? Creo que significa reconocer las limitaciones que hemos tenido como sociedad, como país por completo, ¿no? Que involucra, por supuesto, a los representantes de la clase política peruana, pero también a los ciudadanos que no hemos podido escoger en nuestras decisiones electorales, probablemente personas que nos representen mejor o que representen opciones que no polaricen tanto, que no lleven a resultados como los que estamos viendo, ¿no? Que en algunos departamentos claramente Fujimori, ¿no? Con porcentajes de 60 o el 70%, y en otros departamentos el señor Castillo logra los mismos niveles de ventaja, ¿no? Si no me equivoco, al menos con los datos del boca de urna, eran únicamente 3 departamentos en los cuales la diferencia era de un dígito entre ambos candidatos. Eso nos muestra las grandes rechazos y aceptaciones que generan ambos, y esto es peligroso, ¿no? Es peligroso para cualquier sociedad en la que aspiremos a construir en base al diálogo, ¿no? Y en el que la política se entienda justamente como la edificación a partir de la discrepancia, pero de la búsqueda de coincidencias, y que durante los últimos 5 años, lamentablemente, hemos visto una manifestación de lo nocivo, de lo perjudicial que puede ser para el país, cuando justamente trabajamos por separado, trabajamos en base a la confrontación únicamente. Exactamente, tienes toda la razón. Y eso también me preocupa mucho porque el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski hace 5 años también fue por muy poquito, una diferencia muy chiquitita. Y al final tuvimos 5 años tremendos porque no hubo posibilidad de que el grupo ganador ganara la autoridad que necesitaba, la legitimidad que necesitaba para gobernar. Esta diferencia tan pequeñita no, no te preocupa, no te parece que en el futuro puede ser muy peligrosa para la democracia. Creo que va a depender de algunas variables. La primera, que tal vez es mejor dentro de lo difícil que es de todas maneras procesar estos resultados, es que la correlación de fuerzas en el legislativo es un poco más apretada, y eso impide que haya un confrontamiento tan fuerte, tan directo como el que tuvimos a partir del 2016 entre dos poderes del Estado. Una variable de riesgo es que
ambos partidos tienen cuentas con la justicia, con lo cual los conflictos podrían eventualmente sumar a un poder del Estado. Entonces, ¿qué puede mitigar o qué puede reducir estos riesgos de un ánimo tenso durante el siguiente quinquenio? La madurez política de ambos candidatos, ¿no? De aceptar los resultados. A mí, los mensajes que han dado tanto Castillo como Keiko cuando cogieron el micrófono hoy día me parecieron positivos. Sin embargo, el último mensaje que llega del señor Castillo es un tuit en donde hace dos acusaciones muy irresponsables porque ya no estamos en campaña, él ya no puede estar en este plan de el boca de urna es engañoso porque el boca de urna es distinto al conteo rápido y a los resultados oficiales. Claro que es distinto porque son metodologías disímiles y porque no tienen el mismo margen de error y expectativa de confianza, ¿no? No puede hacer ese tipo de locuciones tan sin fundamento, ¿no? Y lo mismo que llamar a que hayan fiscales de prevención del delito, ¿cuál es su evidencia para sustentar algo como eso, o para hacer arengas de ese estilo, ¿no? Entonces, tienen que recordar, la campaña ya acabó, las elecciones no se definen con arengas públicas, ni con mítines, ni con marchas, que son expresiones válidas de la ciudadanía, pero no se definen las elecciones a través de esas vías. Las elecciones se definen en las ánforas y en las actas y tienen que dejar a las autoridades electorales a que hagan su trabajo. Exactamente, eso es fundamental. Pedirles a sus consejeros, porque hemos visto varios consejeros irse sumando en los últimos días, que le aconsejen precisamente al candidato Castillo a mantener la calma. Incluso él podría resultar ganador. Eso dependerá de lo que terminen de contar y la forma como se procesen todas las actas en el organismo electoral. Pero mantener la zozobra, digamos, es como vivir, como trabajar, como actuar al susto, ¿no? Eso es muy peligroso. Tiene que haber seriedad. Estamos hablando de un país entero, de un país de más de 30 millones de personas, de las cuales hay un porcentaje importantísimo, la mitad, y quizá un poquito más de la mitad, que le está dando su confianza. ¿Y cómo verías tú el Congreso, Andrés? Es decir, el Congreso tiene una cantidad importante de representantes de Perú Libre, pero la mayoría podrían tener, digamos, algún tipo de diálogo, de una alianza para que haya una suerte de compensación si el Ejecutivo está en manos del otro lado, o sea, precisamente de Perú Libre. ¿Cómo lo verías? A ver, creo que el Congreso, si miramos más o menos el posicionamiento político que han tenido los candidatos presidenciales o institucionalmente los partidos de cara a la segunda vuelta, yo pensaría que hay probablemente una mayoría que apuesta por cambios no tan radicales, ¿no? No convocatorias a asambleas constituyentes, no cambio de modelo económico, y seguramente van a haber algunos ajustes, ojalá algunos más de política legislativa antes que de nivel constitucional, pero creería que probablemente no serían de recibo algunas propuestas un poco más fuertes que las que planteaba el señor Castillo, ¿no? Entonces, pongamos en el escenario en el que él fue electo presidente finalmente, ¿no? Como tú mencionas, Cecilia, el presidente va a tener que gobernar ya no solamente para el 50% de personas aproximadamente que votó para ellos, sino para todo el Perú, y evidentemente avivaría los conflictos en una sociedad que de por sí ya está, digamos, con los ánimos demasiado caldeados, muy a flor de piel, que intenten acciones que no van a tener suficiente apoyo desde el otro poder del Estado, ¿no? Entonces, no repitamos los errores que cometieron las fuerzas políticas que estuvieron presentes entre el 2016 y el 2021. Me parece, por ejemplo, curioso que desde la perspectiva de izquierda planteen este tipo de reformas tan dramáticas como cambios fuertes a la Constitución o como convocar una asamblea constituyente,
lo cual representaría una actitud intransigente, casi irresponsable, similar a la que cuestionaban al fujimorismo cuando fue oposición en el Ejecutivo, ¿no? A quien le sea que le toque ser oposición del Legislativo en este nuevo quinquenio, no puede repetir esos errores. Tiene que entender que, digamos que la voluntad popular ya se manifestó en dos momentos, en abril y en junio, y que no va a poder imponerle la agenda un poder del Estado al otro. Intenta eso, nos vienen 5 años más convulsionados, similares a los del anterior, ¿no? Acumulando probablemente todos los pasivos que ya hemos vivido durante esta época. Andrés, tú señalas que en el Congreso, en la relación Congreso-Ejecutivo, no se pueden repetir los errores que ya hemos visto en este quinquenio, ¿verdad? Pero tú crees que ya conociendo las personas los virtuales congresistas, ¿tú crees que de verdad, viendo sus perfiles, ellos son capaces o tienen ese perfil de personas dialogantes, de personas que sí pueden llegar a acuerdos políticos, caramba, para evitar precisamente eso es lo que nos vienes diciendo tú, la confrontación otra vez por 5 años? Creo que existe en varias bancadas, o yo diría en la mayoría de bancadas, sí, voces dialogantes. Creo que probablemente hay que hacer seguramente algunos ajustes que ayuden a generar más incentivos para una labor responsable en el Congreso, ¿no? Una de las reformas políticas, o un par de las reformas políticas pendientes, como la del eventual retorno a la bicameralidad y la reversión de la interdicción de la reelección parlamentaria, podrían ayudar justamente a que los legisladores se comporten de manera, ¿no? Más consciente, que digan, ok, quiero tener un futuro político, no voy a estarme en modo destructivo, opositor, populista durante 5 años, porque eso podría hundir mi carrera. Donde quizás pueda percibir algunos peligros, porque creo que durante campaña, al menos sus voceros fueron, o los principales voceros fueron bastante extremistas en sus posiciones y a veces poco tolerantes. Diría yo, esos riesgos los encontraría en la bancada de Perú Libre y en la bancada de Renovación Popular, no tanto en Fuerza Popular. Entonces, en la medida que no se dejen las demás bancadas o los integrantes incluso de esas bancadas guiar por, llamemos, a quienes tienen calentura de cabeza, ¿no? Probablemente podemos esperar un mejor desempeño que el del 2016 al 2021. Y ojalá así sea. ¿Y cómo ves, Andrés, cómo verías los espacios para los opositores en un eventual gobierno de Castillo? ¿Y cómo lo verías en un eventual gobierno de Keiko? Empecemos por el de Castillo. ¿Qué espacio tienen los críticos, los que se opondrán a las formas y a los fondos de sus decisiones? Perdóname, Cecilia, no pude escuchar la primera parte de la pregunta. No, ¿cómo verías tú en un eventual gobierno de Pedro Castillo el espacio que le queda a los opositores, a los políticos de centro y de derecha que querrán ejercer el derecho a hacer política en el país, a los periodistas que somos críticos, investigativos, que hemos denunciado, por ejemplo, la presencia del Movadef en el frente político que ha lanzado al señor Pedro Castillo? ¿Qué espacio ves tú que permita o que pueda tolerar un eventual gobierno de Castillo? A ver, lo veo con riesgo por la actitud que ha tenido el señor Castillo y buena parte de Perú Libre durante la mayor parte de la campaña, ¿no? O sea, yo creo, siendo yo una persona cercana a los medios o que he tenido espacio en los medios y también he tenido una posición autocrítica con la labor que en algunos momentos han tenido los medios de comunicación, y reconociendo el derecho del señor Castillo a cuestionar también a los medios de comunicación cuando él considere que no están haciendo una labor correctamente imparcial, de allí pasar al salto de enemistar a la prensa con la población, de llamarlos actores políticos, de azuzar contra la prensa o contra eventualmente quien quiera ponerse en un lugar de oposición o cuestionamiento a la actuación pública, ¿no?
y eventualmente pasar a cosas que lamentablemente hemos visto, que son agresiones físicas, hay un salto muy grande que hace peligroso y que hace dudar de cuán respetuoso, cuán democrático podría ser ese eventual gobierno. Yo también lo advertí en algunas actitudes quizás de menor intensidad desde la misma perspectiva de Fuerza Popular. Creo que lo que toca, o sea, para mitigar esos riesgos en cualquiera de los dos escenarios y en general en cualquier escenario, porque no deberíamos vivir en un país en el que la prensa o quien quiera ser crítico sienta que está en peligro o que está en duda su quehacer ante cualquier gobierno, ¿no? Sea quien sea el gobernante, sea quien sea el partido. Entonces, hay un trabajo probablemente de generar legitimidad, ¿no? De fuerzas políticas, de sociedad civil, de organismos también del Estado y por supuesto de los medios de comunicación para que quien está en el poder reconozca que el ejercicio de la crítica desde la prensa o desde cualquier otro espacio no está sujeto a las voluntades del gobernante, ¿no? Es un derecho que le corresponde a cualquier ciudadano. Uh-huh. Y probablemente lo segundo es que también se tiene que impulsar esto desde quienes detenten el poder, ¿no? O sea, desde quienes, por ejemplo, conformen un eventual gabinete, sea de la señora Fujimori o del señor Castillo, y ojalá que dentro de ellos encuentren personas que puedan ser garantía del respeto de estas libertades civiles básicas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una duda. ¿Por qué dices correctamente imparcial? ¿Desde cuándo la prensa tiene que ser imparcial? Eso ocurre claramente en las sociedades que tienen un pensamiento desde un partido único que piensa que la prensa tiene que obedecer a esos criterios y registrar la información oficial. Pero cuando estás en una sociedad amplia, abierta, libre, democrática, los periodistas toman, por supuesto, una posición y toman también o miran la realidad, la cubren, la critican o la exaltan desde una perspectiva política, desde una manera de mirar ideológicamente en muchos casos las cosas. En los Estados Unidos, previo a las elecciones, los grandes diarios escriben y publican editoriales llamando a votar por tal o cual candidato, dependiendo de el tipo de pensamiento que ese diario tiene y cultiva. Ese asunto de la imparcialidad termina consiguiendo que la opinión pública ataque a la prensa. Yo creo que desde mi perspectiva y guiándome en algunos autores, creo que podemos diferenciar la imparcialidad de la neutralidad, ¿no? Yo entiendo que las personas cuando tienen valores y tienen escala de valores, es totalmente comprensible y natural que estos se trasladen al oficio que uno desempeñe, ¿no? Y uno de estos oficios es el periodismo y en el ejercicio de la opinión y de la crítica, por supuesto que no podemos aspirar a una neutralidad, ¿no? Porque justamente existe también la libertad de expresión, que no es solamente la difusión de noticias o la difusión de información, ¿no? Es la expresión de la manifestación subjetiva de esta escala de valores que conversábamos. Sin embargo, creo que sí puede haber una demanda de imparcialidad, ya no en el espacio de la opinión, sino en el espacio de la cobertura de los hechos noticiosos y del reflejo de aquello que es de interés público, ¿no? En lo cual el periodismo debe tratar de desapegarse un poco de las inclinaciones naturales que existen para trasladar la información que pueda ser de interés del ciudadano y ayudar a que ellos formen su opinión, no tanto guiarlo a que formen esa opinión, ¿no? Entonces, yo no tengo nada en contra, por ejemplo, con los medios o no criticaría, porque no hay nada que en verdad tener en contra, no criticaría los medios que toman una postura editorial en la medida que esta sea transparente, y me parece bien, ¿no? Es parte de la decisión que ellos tienen.
eso no creo yo que debería determinar la cobertura noticiosa, ¿no? Y el trasladar los hechos tal cual ocurren, ¿no? Exacto, pero no se llama eso imparcialidad, discúlpame, se llama objetividad. O sea, yo tengo que ser objetiva Objetividad. respecto de los hechos. Yo tengo que decir, a ver, Andrés tiene hoy puesta una camisa a cuadros. No puedo decir que tu camisa a cuadros tiene tinte rojo, cuando el tinte de tu camisa, el color de tu camisa es celeste. Entonces yo estaría faltando a la objetividad si trato de distorsionar la realidad y distorsionar los hechos. Entonces, en efecto, los periodistas tenemos la obligación de ser objetivos en tanto los hechos. Pero no existe una regla, no es precisamente una regla de la libertad de prensa que se nos exija neutralidad. La neutralidad es una posición, en mi opinión, muy cómoda, pero es una posición y quien quiera tomarla, pues que la tome. Pero habrá otros periodistas, de hecho Perú 21 no toma una posición neutral frente a ciertas amenazas. Y yo he sentido en esta campaña a una gran cantidad de gentes tratando de agredir, de cuestionar, ¿no es cierto?, una línea periodística como la nuestra. Pero estoy segura que esas mismas gentes estaban absolutamente felices con los periodistas que en los Estados Unidos tomaron una posición frente a Trump. Trump significaba, si ese político crecía, una amenaza contra la democracia y contra las libertades para los norteamericanos. Si yo hubiera estado allí, también hubiera tomado una posición contra Trump. Y he tomado aquí, en el Perú, una posición muy crítica, pero soberanamente crítica, contra la candidatura de Pedro Castillo, porque ofrece, a la inversa, lo mismo, una amenaza para la democracia. Y ese no solo es un derecho, es un deber de parte de la prensa. Sí, coincido con eso y te pongo un ejemplo de un sentido inverso donde yo también creo que ha habido esta manifestación de ciertos ataques a la prensa o a ciertas posiciones que pueden haber tenido otros medios de prensa, ¿no? Yo podría coincidir, por ejemplo, con los riesgos superiores que representaba la candidatura del señor Castillo versus la candidatura de Keiko. Y a mí a veces me cuestionaban, y sé que algunos periodistas han sido cuestionados cuando también se criticaba a la señora Keiko Fujimori, porque decían, oye, ¿por qué criticas a una candidata cuando aprecias tú que un candidato es el mal superior, ¿no? Es el mal mayor? Y yo creo que la opción es no dejar de criticar a ninguno, porque quizás dimensionar bien, ¿no? Y hacer esa valoración cuando corresponda, pero justamente omitir aspectos cuestionables de la otra candidatura es justamente omitir parte relevante de la información, ¿no? De lo que estamos hablando. No podemos distorsionar los hechos, ni tampoco podemos ocultarlos. Lo que podemos hacer es claramente dimensionarlos y cuando haya que manifestar una opinión, yo creo que es válida la decisión de quien decide expresarla abiertamente y transparentemente, como también de quien decide no hacerlo público, ¿no? Estamos de acuerdo. Esperemos realmente, Andrés, que la libertad de expresión sea respetada, gane quien gane. La verdad, yo creo que en un gobierno de Keiko Fujimori la libertad de expresión tendría que ser respetada por los compromisos a los que ella ha llegado, por sus expresiones en ese sentido, por los acuerdos que ha firmado. En el caso del señor Castillo, pues no lo creo. Y si él es presidente, los periodistas tendremos que ser muy, muy valientes y resistir, que no pase lo que pasó en los tiempos de Velasco, donde se creó un organismo que se llamó Sinamos y un grupo de periodistas trabajaron ahí dictando en un tono monocorde cómo se debían desarrollar y publicar las noticias en los 2 canales de televisión expropiados y en los diarios decomisados y expropiados también. Que no pase eso y espero, por supuesto, estoy segura que estarías tú en primera fila en contra de eso, entendiendo tu posición y leyéndote respecto de la libertad de expresión. Te agradezco mucho por esa posición. Por supuesto. Gracias, Muchas gracias, Andrés. Cecilia. Muchas gracias, Oscar, por la invitación.